pues para buscarlo. Proverbios 11:29. Dios les bendiga. Vamos a dejar que se conecten los que se quieran conectar el día de hoy. ¿Proverbios qué? 12. No digo 11, 29. No, pero eso lo vamos a decir tú. Entonces, ya me dio tú. Se comparte. Qué silencios. Dios les bendiga. Estoy dejando que pase un poquito de tiempo para que pues ahí aparezcamos en el radar, como siempre digo. Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por un día más que nos permite pues estar aquí grabando. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque cada mañana Él se extiende sobre nosotros. Y pues porque estamos aquí a pesar de todo. Tuvimos un fin de semana bendecido en la casa de Dios, un fin de semana muy hermoso. Y pues queremos dar lo que de gracia hemos recibido también de parte de Dios. Y voy a esperarme un poquito de tiempo para ver si se conectan un poquito más de personas, para que se integren y para que compartan también este en vivo. Dios les bendiga. Dios te bendiga, amiga. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones. ¿Quieres saludar? Sí. Dios les bendiga, hermanos. Nos da gusto nuevamente estar aquí en esta nueva transmisión y pues esperemos que sea de bendición, como todo esto que Dios nos habla, nos da, ha sido de bendición también para nosotros y esperemos que también para cada uno de los que puedan escuchar esta transmisión. Y esperemos que se conecten unos cuantos nada más y ahorita empezamos con la lección. Cada lunes es un desafío para mí en muchos sentidos. A lo mejor piensan que es muy fácil el estar aquí, el compartir, o que no es tan difícil, pero es un desafío porque es, ¿cómo puedo explicarlo? Pues el querer transmitir una palabra para que los sea demás. entendible y que sea directa a lo que queremos tratar de enseñar y de dar a entender. Así Que es. no sea difícil de entender, que no sea algo que confunda. Y que no sea algo de nosotros, sino que sea de no parte sea de palabra Dios. nuestra. Que sea de parte de Dios, que sea para edificación. Hoy queremos hablar acerca del matrimonio, de la familia, y quisiera pues empezar contando un poquito de cómo conocí a mi esposo. Ya ven que nos quedamos en ese punto donde el Señor me restauró y yo estuve 3 años sola. Después de ahí conocí a mi esposo en la iglesia. Y hay una parte muy chistosa porque él dice que me vio la primera vez porque yo iba hacia el frente, hacia el altar, y mi papá estaba dando una predicación y yo le llevé un vaso de agua porque pues a veces a los que predican se les seca muy rápido la garganta o así. Entonces yo le llevé un vaso de agua y ahí dice que él me vio. Entonces que ahí se enamoró. Y entonces después nosotros fuimos amigos, él dice que él se empezó a juntar en el círculo donde yo me juntaba con los amigos de ese tiempo y pues
fuimos amigos, me caía muy bien, pero yo nunca, o sea, no me pasó nunca por la cabeza que yo me iba a casar con él, pero ya estaba en los planes de Dios. Se levantaron muchas, cosas, por decir, en contra, todo en contra. todo en contra, no teníamos el apoyo, pues, puedo decir que no de mis papás porque, pues, no sé, ellos traían otros pensamientos, de nadie, básicamente. Ya cuando empezamos a noviar, ya bien y todo, pues ahí, empezó nuestra odisea, porque, pues voy a decir así como es, mi papá no lo quería, decía que no, en ese momento pues se me hacía bien difícil porque yo estaba todavía como lidiando con, Dios te bendiga amiga, Dios te bendiga amiga Viri, yo le digo Viri, yo estaba lidiando todavía con muchas cosas de mi proceso y todo, y todavía cuando yo empecé como a salir con él así de novios, pues que me dijeran que no, se me hacía muy difícil todo, y hasta que llegamos a un punto donde hablamos con los pastores y él, bueno, primero fuiste a hablar a mi casa. Sí. Fuiste a hablar a mi casa. Me armé de valor para ir, aunque yo ya sabía que no estaban, o que no iba a ser recibido, no groseramente, sino que no era bien recibido en el sentido de que sabía pues, que no lo querían porque yo le dije que pues no querían que la relación esta se diera, pues. No me refiero a que llegara y que fueran groseros conmigo, porque no lo fueron, simplemente que no estaban de acuerdo con la relación, y eso era lo que... Pues ellos vivieron su proceso de aceptarlo, porque pues al principio no, pero ya después, pues no quiero hacer muy larga la introducción, de que pues ya después él pidió permiso, se armó de valor. Después yo con todo esto pues tenía muchas dudas, porque nuestro noviazgo fue como en un año, y en ese mismo año me comprometí, y y luego pues mi papá seguía así, de que no sé qué, luego iba para la casa y así como que ya son las 9, y cositas así, y haz de cuenta que pues fue difícil al principio. Recuerdo que yo le regresé el anillo 2 veces porque hubo muchas trabas, mucha oposición, mucha confusión al principio, pero el Señor me daba tranquilidad y me daba paz, porque me decía, no juzgues su parecer porque yo lo desecho. Como cuando el profeta Samuel fue a ungir a David, que le decía esas palabras, como que todos miraban tal vez todo lo de afuera, ¿no? Pero el Señor miraba su corazón y me decía que él era como un David, y entonces eso me daba mucha paz. Entonces yo ahí como que me armé de valor y le dije, Señor, pues que sea tu voluntad y no la mía, porque yo siempre he tomado mis decisiones y siempre me equivoco. Y pues no me ha ido bien. Ahora quiero pues confiar en ti y dejar que esto fluya, que esto pase. Y yo fui, ay sí, mi hermanito Arturo fue nuestro padrino de pastel. Fuimos tan bendecidos en nuestra boda, o sea, nosotros de hecho, dijimos, hubieron muchas señales en el transcurso también buenas, no todo fue en contra. Sí, ya después de pasar ese proceso que al principio fue difícil, después empezamos a ver el respaldo de Dios en nuestro compromiso, porque me salieron padrinos de pastel, padrinos de esto, padrinos del otro. Ahí está mi hermanito que no nos deja mentir. Gracias a Dios nadie nos quedó mal, no estuvimos correteando. Todo el Señor proveyó para nuestra boda. Dios entonces acomodó prácticamente todo para que se diera esa boda. Sí, el Señor bendijo nuestro matrimonio, a pesar de que había muchas personas que tal vez no creían en nuestro matrimonio. Pues aquí estamos. Y aquí estamos después de vivir ese proceso, esa encrucijada. Yo le doy gracias a Dios porque pues en todo ese proceso, pues como les digo, ya en la boda y en todo eso vimos la mano de Dios, cómo Dios fue añadiendo todas las cosas. Creo que me brinqué muy rápido para lo de la boda y eso, pero el chiste es de que fue Dios quien honró nuestras vidas. Sí, el proceso pues prácticamente fue eso. Lo primero fue en contra, todo iba en contra al principio, pero pues pedimos señal a Dios, pedimos dirección al final de cuentas, pedimos señal, y gracias a esa señal que yo no sabía lo que ella había pedido de señal, ni ella sabía lo que yo había pedido. O sea, nosotros en nuestra oración individual pedimos señal y Dios nos confirmó. Entonces
dijimos, esto es de Dios y de Sí. una o de otra forma, aunque había cosas en contra, siempre dije- había algo que nos daba como para seguir avanzando. Confirmación. Ujú. Yo le dije, lo que diga la pastora, lo que me diga la pastora, eso va a ser para mí de parte de Dios y me va a traer paz y me va a traer esa respuesta que yo necesito. Y cuando nosotros fuimos a hablar con los pastores de nuestro compromiso ya para casarnos, ella me dijo unas palabras sobre él que me dieron a mí mucha paz, mucha confianza. Y de ahí me dejé ir. Me dejé ir en las manos de Dios y hasta aquí, hasta el día de hoy, el Señor ha bendecido mi matrimonio. Mucho, mucho. ¿Pero por qué? Porque se lo puse en sus manos, o sea, todo se lo puse en sus manos. Que dice, muy bonitos, Dios te bendiga siempre. Ay, gracias, hermanito. Ya este año, primeramente Dios, y cumplimos 11 años ya. 11 años de casados. casados. No, 12 dijimos, ¿no? 11. Ah, sí, Sofía cumplió 11. Sí, va a cumplir 10. No, va a cumplir 11. Sí. Sí. Tiene 10. Bueno, ya hice mal mis cuentas, pero por ahí andamos entre los 11 y los 12 años. Vamos, tenemos 11, va a cumplir 10. Tenemos 11, va a cumplir. Ella 11, nosotros vamos a cumplir 12, ¿no? En agosto. Ujú. Por ahí vamos, en las fechas. Creo que sí. Y pues así fue mi comienzo en mi matrimonio y fue, como les digo, de adaptación cuando hicimos un video acerca de algo más o menos sobre el matrimonio. Y pues fue de adaptación el primer año, de conocernos y todos. Yo venía lidiando con cosas, como les digo, pero el Señor Fue difícil para ambas partes, tanto para mí adaptarme a una relación, a dejar de lado muchas cosas que yo hacía o que a mí me gustaban. ¿Por qué? Porque pues en una relación tiene que ser equilibrado. Tanto ella dejó cosas que a ella también le gustaban o tal vez que batallaba, y yo también dejé cosas para tratar de acoplarnos lo más que se y pudiera. fortalecer nuestro matrimonio. Porque no era de que ya nos casamos, nos amamos y ya todo color de rosa, porque no es así. Nos fuimos adaptando. Sí, fue un año Poco a poco. de aprendizaje, de conocernos más, de ser valientes, porque yo creo que el matrimonio es de valientes, el tener un hogar es de valientes, el querer que funcione es de valientes. ¿Por qué? Porque vas negando cosas, te vas negando cosas de ti misma o vas dejando que no sea como que lo que yo quiero o como yo quiero, sino lo que Dios quiere para nosotros. Vas dejando cosas y vas aprendiendo sobre el camino, o sea que esto no es como que, yo creo que por eso muchos matrimonios Fracasan fracasan, principalmente. porque no hay ese punto que para mí fue Dios, para que mi matrimonio se fortaleciera, creciéramos y formáramos un hogar, porque eso es lo que formamos una familia, formamos un hogar. Y para mí el punto fue Dios, porque desde un principio yo dije, yo quiero que mi matrimonio funcione, yo quiero que mi matrimonio sea bendecido, yo quiero pues obedecer a lo que Dios quiere para mí, y sobre eso me basé para que pues estemos hasta aquí. Sí, porque muchas de las cosas que habían que cambiar eran cosas que uno puede decir o responder, es que así soy yo, y así soy yo, y dejarlo así. Entonces, ahí es donde entra pues la mano de Dios y su ayuda para cambiar actitudes, para cambiar emociones, para cambiar sentimientos. Y Dios hace lo que nosotros tal vez no podemos hacer, porque platicando a través de los años que llevamos casados, de repente nos ponemos a platicar y decimos, si Dios no estuviera en nuestra relación, yo creo que a lo mejor ya cada quien hubiera tomado su lugar. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos igual problemas como cualquier matrimonio. La diferencia es que siempre hay un punto donde gracias a Dios, nos detenemos y podemos hablarlo y podemos llegar al final de cuentas a un acuerdo y pues esforzarnos, seguir esforzándonos. Entonces muchos de los matrimonios que fracasan es porque a la primera no soportan y no, es que tú no me entiendes, no es que tú esto, y cada quien por su lado. No quieren ceder, no quieren cambiar. Hay O se les hace bien egoísmo. difícil, y es cuando entra el Espíritu Santo, que es el que te redarguye, que es el que hace el cambio en uno. El Espíritu Santo es el que hace el cambio en uno, pero depende mucho cómo. No debe de haber división, no debe de haber una división en un matrimonio en ningún área.
Así es. Pueden ser ideas diferentes, sí. Puedes pensar diferente ella que yo y viceversa. Podemos pensar diferente, sí se puede. Pero no debemos de estar divididos. No debe de ella tomar sus decisiones por su lado, aunque estemos en la misma casa, y yo por mi lado. ¿Por qué? Porque literal estamos haciendo cada quien como si estuviéramos solos. Entonces, aunque ella tiene sus ideas y sus formas, yo tengo mis ideas y mis formas, tratamos de actuar juntos, platicarlo y llegar a ese acuerdo que nos haga seguir avanzando, que nos deje avanzar en cualquiera de los temas que estemos tratando. Pues miren, queremos compartir algo porque yo le dije al Señor que voy a hablar, bueno, voy a seguir hablando sobre cómo Él cambió mi vida y sobre lo que Él ha hecho en mí, pero quiero dar un mensaje también de lo que es la familia, de lo que es el hogar y de lo que a mí en lo personal me ha servido y lo que yo he aprendido a través de estos 11 años en el matrimonio y en la crianza y en lo que es un hogar, la familia, los hijos. Y pues tal vez no tenga toda la experiencia del mundo, ¿no? Tal vez no tenga toda la experiencia del mundo, pero pues para eso vaya con sus pastores. Si usted está atravesando por una situación difícil en su hogar con sus hijos, siempre los invitamos a que vayan con sus pastores, a que se acerquen a sus líderes y que ahí se pueda resolver tal vez la situación. Pero este es un consejo, pues una reflexión, un mensaje de cómo Dios nos ha hablado acerca de lo que es la familia y acerca de lo que es el matrimonio y los hijos, ¿no? Porque los tres pues van de la mano. Entonces queremos leer la libreta. Queremos abrir con un texto que toca muy bien este punto de la división. Es en Lucas 11:17. Dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Este texto nos habla como Jesús mismo, estas son palabras que salieron de Jesús mismo, donde dice que si hay una división, el resultado ¿qué va a ser? La caída, la destrucción, que algo no prevalezca. Entonces se está refiriendo en todo. Aquí se estaba refiriendo, estaba dando como una enseñanza acerca de lo que él estaba haciendo, que estaba echando fuera un demonio. Pero esto aplica para todo. Esto aplica para todo. ¿Por qué? Porque se supone que en un matrimonio debemos de formar un hogar, una familia, una casa. Debemos de formar un equipo. Yo con mi esposa y mis hijas debemos de ser un equipo entre todos y ir todos rumbo al mismo camino, que es Cristo, que es donde estamos caminando ahora. Ese es es nuestra principal meta como padres para con nuestros hijos y nosotros también, llegar a lo que es la voluntad de Dios y cumplir con esa voluntad. Entonces, si ella tiene una meta diferente a la mía y yo voy por mi camino y ella va por su camino, al final de cuentas el resultado en quién se va a ver, en nuestros hijos. Nuestros hijos nos observan en todo. Nuestros hijos les podemos dar consejos, les podemos decir, yo les puedo decir, mira, acércate a Cristo, haz esto, haz aquello, pero si yo no lo hago o si su mamá no lo hace, nuestros hijos van a decir, ¿por qué mi papá sí, mi mamá no? ¿Por qué mi mamá sí lo está haciendo y él no? Es una lucha en la cual el enemigo va a aprovechar para destruir, para apartar. No le das un mensaje claro a tus hijos, ¿no? Porque hay esa Sí. división. Y como le decía yo a él, o sea, muchas veces están divididos hasta en la crianza de los hijos. Ella piensa de una forma y él piensa de otra. No, Sí. es que déjalo, no, es que no está bien porque mira esto y esto y esto. Y no se ponen de acuerdo en su propia casa, en la educación de los hijos o en tomar decisiones para que tengan que ver con los hijos, la escuela, el estudio, los amigos, o sea, están divididos en ese forma de pensar o de ver. Entonces eso al final va a repercutir en ellos si no se ponen de acuerdo, porque todo comienza en el hogar, como la cabeza y la esposa, la mamá, o sea, todo va a repercutir en ellos. Y me gustaría leer en Proverbios 11:29.
Proverbios 11:29 en la Reina Valera dice: el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Y aquí en una versión, bueno, pusiste la misma, ¿verdad? Sí, esta es la versión Reina Valera. Ok, dice. Y yo me puse a investigar qué significa Y este es el... heredar el viento. Dice, implica el hecho de que al final no quedará nada de la familia, ya que la herencia se acabará consumiendo por completo. El que turba su casa, el que no trae paz a su casa, el que trae contienda, el que siempre está ahí, pues lo contrario de turbar, pues es La paz. la paz. La paz. Muchas veces, como le comentaba a una persona, o sea, si ya estás viendo que el problema está ahí, que ya están hablándose alto, que ya están ahí discutiendo, o sea, en alguien tiene que caber la prudencia y tratar de que las cosas se calmen. Entonces, eso es algo bien importante, el que Dios nos dé sabiduría en nuestra casa, cómo guiarnos, porque dice, el que turba su casa heredará el viento, o sea, destrucción. Eso es lo que me habla en esta palabra, que al final se va a consumir. No hay alguien que viva todo el tiempo en contienda y pueda tener un resultado bueno, obviamente. Es pleito tras pleito tras pleito, y a veces, me ha tocado escuchar historias de que siempre están peleando en su casa y el hombre no quiere llegar a su casa, porque en su casa no encuentra paz. En su casa encuentra pleito, contienda, todo el tiempo una persona que se está quejando, todo el tiempo una persona que no está a gusto, que está siendo infeliz, o sea, está consumiendo su hogar. Eso consume su hogar. Ese es el viento que va a terminar consumiendo su hogar, del que habla Proverbios 11:29. Sí. Al final va a producir que se va a terminar secando, o sea, se va a terminar destruyendo. Como dice, una casa dividida no prosperará. Una casa en que todo el tiempo está turbada no va a prosperar, se va a consumir. O sea, y eso, ¿qué te da a entender? Prácticamente aquí cuando dice, también podemos tomar como referencia la palabra heredará. Es algo que se le va a dejar, es algo que los que se lo van a llevar, dice su casa heredará. En la Biblia normalmente cuando habla de su casa se refiere a la familia, no al edificio, no al lugar, a la familia. En este caso cuando dice el que turba su casa heredará el viento, su casa es su hogar, su familia. Entonces la herencia para ese hogar, para esa familia, el viento trae destrucción, trae tormentas, trae tantas cosas que puede causar el viento. Entonces esta persona que está trayendo a su casa toda esa tempestad, toda esa destrucción, ¿qué heredará? Prácticamente va a quedar toda la familia destruida, cada quien por su lado. Va a ser prácticamente destrucción. No hay otra palabra, no hay otra forma de interpretarlo. Simplemente que esa destrucción se puede hacer, se puede causar simplemente con no tener paz en el hogar. Así paz es. en la casa. Y algo que también me suena aquí es de heredará, o sea, que se lo vas a pasar a los hijos también. Y luego los hijos viven están repitiendo los Comúnmente mismos se escucha eso con la gente. círculos. Es que mi papá me pegaba y yo por eso les pego. Es que mi papá le pegó a mi mamá y yo también por eso le pego. Prácticamente aprendieron de sus padres todo lo que están haciendo. No en todos los casos se repite, pero la mayoría de las veces se repite. El que turba su casa heredará el viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Así es, pues, que hay en el necio que no sabe hacer paz, sino, como dice, no, la guerra. Pero esto me habla de que los hijos heredan todos estos patrones destructivos, de tal vez un carácter que no se trabajó, o más bien, o sea, cuando hables de la necedad, de la turbación, es que está la falta del Espíritu Santo en tu hogar. Es que está la falta de la presencia de Dios en tu hogar.
es que ahí no está reinando el Espíritu Santo, no está reinando la sabiduría, no está reinando la paz de Dios. Aquí está hablando de personas necias, de personas que están practicando, pues ahora sí que los frutos de la carne también. No hay control, no hay dominio propio, no hay que se sometan a la palabra de Dios, porque dice la Biblia que la blanda respuesta quita la ira. Y la Biblia nos enseña cómo tener dominio propio en nuestro hogar y no llevar esta palabra hacia nuestro hogar, sino hacer todo lo contrario. ¿Cuántas veces? Y yo fui aprendiendo también, porque yo, como les platicaba, o sea, soy muy, muy desesperada, muy mecha corta, decían. Entonces, uno va aprendiendo a que a veces es mejor tener paz que ganar una pelea. Es mejor la paz que ganar una pelea y querer tener la razón en todo. A veces puede que tengas la razón, pero es mejor tener la paz que la razón. Porque eso es lo que la Biblia nos habla, porque el Señor se va a encargar de todas estas situaciones, pero hay gente que no se sabe quedar callada, hay gente que siempre está buscando tener la razón. Y ahí es donde se empieza a turbar todo. Eso es lo que a mí me habla pues el Señor, porque muchas veces lo vivimos. Muchas veces no sabemos dominarnos nuestra lengua, nuestra carne. Es porque está faltando el Espíritu de nosotros. Así es. ¿Quieres añadir algo más? En esta parte no, pues bueno. Ok. Entonces, pues eso es lo que el Señor nos hablaba. Cuando yo estaba queriendo hablar sobre la familia, el Señor me mostraba estos versículos. Y dije, wow, o sea, cuánta necesidad hay de que el Espíritu Santo nos dirija en todo, hasta en lo más mínimo de nuestras vidas. Y me gustó mucho este Salmo 127:2. Fíjense, el primero que dimos fue Lucas 11:17, después nos fuimos a Proverbios 11:29 y ahorita vamos a ir con Salmos 127:2. En esta dice, de nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, dice, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan, cuando Dios ama a alguien, le da un sueño tranquilo. Y aquí dice en la Nueva Versión Internacional, dice, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas. Porque Dios concede el sueño tranquilo a quienes, a sus amados. Y esto me hablaba de que hay personas que son adictas al trabajo. Y que están, Hay padres que solamente piensan que el ser padre es ser proveedor y ya. Todo lo demás no importa si no estás cumpliendo con la esposa, no importa si no estás cumpliendo con los hijos, no importa nada. Estás proveyendo. Su frase es, yo traigo dinero a esta casa y por mí esta casa se mantiene y por mí esta casa está con comida. Prácticamente está bien, debemos de proveer a las casas, debemos de traer el sustento, sí, pero no lo es todo. Este versículo habla de eso. ¿Por qué? Porque prácticamente dice, de nada sirve que se levanten. Hay personas que trabajan literal todo el día completo. ¿En qué momento sus hijos disfrutan al papá? ¿En qué momento la esposa disfruta al esposo? ¿En qué momento disfrutan de esas ganancias? Porque dice que comen el pan de fatiga. Hay gente, yo tengo conocidos o he platicado con gente que dice, no, dice, pues es que yo lo que compro a veces ni lo pruebo. Ahí está la fruta, ahí están esto, ahí está aquello, y ni lo prueban. ¿Por qué? Porque no están en su casa, no comen de lo que ellos mismos proveen. Entonces, realmente es algo que debe de haber un límite. No estoy diciendo no trabajes, no estoy diciendo no proveas, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que se debe de manejar un límite. Un equilibrio, ¿no? En el cual tú sepas hasta dónde, porque hay gente que ni siquiera agarra sus vacaciones. Hay gente que no sale para ningún lugar con sus hijos, con su familia, por estar trabajando. Mi esposa siempre me dice una frase, las deudas siempre va a haber, sí. Siempre van a estar ahí las deudas, siempre sí. va a estar estos gastos, siempre van a estar ahí.
lo que nosotros le vamos a dejar a nuestras hijas son las memorias, o sea, los recuerdos, los tiempos en familia. Las deudas siempre van a estar, las responsabilidades no se van a ir, pero tus hijas van a crecer y se va a acabar ese tiempo con ellas. En la infancia no se aprovecha, que es cuando ellas ven realmente, absorben todo lo que está en la familia. En la adolescencia es algo muy difícil. Sí. Si en la infancia no te vieron por ahí parado, en la adolescencia si tú le quieres llamar la atención, van a decir, ¿y este qué? ¿Qué me va a decir? ¿Por qué no estuvo aquí cuando yo pasé esto? ¿Por qué no estuvo aquí cuando yo pasé aquello? La mujer igual va a contestar de la misma forma. No, es que tú no estuviste aquí cuando yo batallé con tus hijas de esta forma. No, es que tú no estuviste aquí. Aunque la respuesta del hombre sea, sí, es que estaba trabajando, sí, es que tenía que trabajar, aún así debe de haber límites, debe de haber un punto medio donde tanto apoyas con los gastos de la casa, como también con las emociones de tus hijos, que tus hijos sepan que estás ahí para ellos, para escucharlos, que tu esposa puedas tener una cita, que no tenemos muchas, pero tener un tiempo apartado para ellos, siempre, tratar de buscar como la oportunidad, se puede decir, tratar de buscar esa oportunidad en cualquiera de los casos. Nosotros hemos llegado a veces a salir sin traer las bolsas llenas. No digo que salimos en ceros, pero no es como que traiga dinero para despilfarrar y comprar y deshacer. No, salimos con poco dinero. Pero tratamos de crearles un recuerdo agradable a ellas. Que ellas estén con nosotros. Tengo dos niñas, por si alguien llega a ver el video, una de 11 años y otra de 6 años. Entonces, están en una etapa donde se están creando sus mejores recuerdos en su infancia. Entonces, el Señor a mí me va a demandar cómo yo cuidé esa infancia de mis hijas, con qué dirección lo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, porque yo creo que todo en exceso es malo, hasta trabajar en exceso es malo. Puedes decir, pero ¿cómo? Si quiero que mi familia esté mejor y todo. Sí, pero te estás perdiendo esa parte de ellos, esa parte de ellas, ese momento donde vas a hacer conexión, donde vas a hacer lazos para toda la vida con tus hijos. Muchas veces vemos que crecen los hijos y se van de la casa y ya no los vuelven a ver y se vuelven ausentes. ¿Por qué? Porque no se creó, no se hizo ese lazo fuerte, no se hizo ese vínculo, no se fortaleció. Y se vuelven, y las casas de los papás se vuelven hogares muy solitarios, porque los hijos no quieren saber nada después. Entonces, pienso yo que es muy importante y que todo en exceso es malo. Creo que debe de haber un equilibrio. No te vas a hacer ni más pobre ni más rico, ¿no? Pero sí les vas a dejar un bonito recuerdo a ellos. Y creo que la familia es lo más importante. Y que al final esa es la herencia más hermosa, tu ejemplo que tú le vas a dejar a tus hijos. La figura y cómo te ven a ti llevar la vida, eso es lo que ellos van a aprender. Y esto lo quisiera volver a leer. Dice, de nada sirve... Bueno, dice, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque sus días... Porque Dios concede el sueño tranquilo a sus amados. Porque al final, al día siguiente, el Señor se va a encargar de suplir esa necesidad. Y nos ha pasado. A veces se quieren tirar a matar por unos pesos más, pero el Señor tiene cuidado de nosotros. Todo el tiempo lo hemos visto en nuestra vida, personalmente. Yo ya he estado en ambos extremos. He trabajado a veces que salgo a las 8 de la mañana y regreso a las 10, a veces hasta las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque tengo gastos y ya estoy preocupado y cómo le voy a hacer y cómo pagar aquí y allá. Al final de cuentas, de una u otra forma, se pagan, y estoy, de hecho, en el otro extremo en el que me he quedado sin trabajo. Aún así, gracias a Dios principalmente, hay comida en la casa, se suplen las necesidades, los gastos que se tienen que pagar se pagan. Entonces, por eso es que dice ese versículo que en vano. ¿Por qué? Porque a veces te puedes matar todo el día completo, como yo lo he hecho, y al final de cuentas volvemos a lo mismo que decía. Las deudas ahí siguen. De una u otra forma pagué aquí, pero ya hay otra deuda acá, ya hay otra deuda allá. Ya pedimos, ya sacó acá, ya hay que pagar acá. Entonces las deudas siempre están ahí. Por eso es que debemos de tener ese Por eso a veces hay hijos muy inseguros, muy cohibidos, ves actitudes medio diferentes.
Entonces, En esto ya la parte del versículo 4 y 5. pero de Salmo Sí, 127. El versículo Ok, 4 y el pero 5. voy a leerlo desde el 1. Y entonces pues queremos cerrar este punto con eso de que no te afanes, cada día trae su propio afán, del día de mañana solamente Dios sabe. Lo más hermoso que tienes y los que te están esperando todos los días son tus hijos, tu familia. Lo más hermoso que tienes es ese regalo que muchas veces no lo valoramos, no lo apreciamos porque estamos tan ocupados siendo responsables como padres que nos perdemos de esos momentos con nuestros hijos, tan importantes que son para ellos. El que estés presente, que seas un papá presente, no un proveedor, nada más. Entonces, me gustaría ir a Salmo 127 y me gustaría leerlo desde el 1. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará el sueño. Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no serán avergonzados cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este versículo me gusta mucho. Antes en el pueblo de Israel, las familias que tenían muchos hijos eran muy bendecidas. Se consideraban una familia muy bendecida, los que tenían muchos hijos en ese tiempo. Se consideraba que era una familia que tenía protección por los hijos. Pero lo que aquí Dios me habla desde el 1, pues que dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea que para tener un hogar, para tener hijos, para tener un matrimonio, es un desafío, es un reto. Esto es de valientes. Porque no nada más es casarte y tener hijos, es formar un hogar conforme a la voluntad de Dios, con sabiduría, con gracia, que nosotros podamos hacer viva esta palabra en nuestros hijos. El versículo 4 y 5 dice que los hijos son como flechas, son como saetas. Las saetas vienen siendo como flechas, dice, como saetas en las manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Y yo me ponía a investigar que como saetas, entonces decía que son como flechas, y nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de guiar a nuestros hijos. Hacia dónde van dirigidos, es tu responsabilidad. Guiar a tus hijos, empezar desde pequeños a formar su carácter, a formar esos valores, a formar esos principios, a formarlos en cuestión de que no se dejen influenciar por lo que hay allá afuera. Tenemos que darles una dirección a nuestros hijos. Y eso es una responsabilidad muy grande. Y a veces ni nosotros mismos sabemos a veces por dónde vamos. Imagínense como padres, qué importante es. Nosotros estamos para guiarlos a ellos. Pero si nosotros no tenemos una relación genuina con Dios, no estamos siendo direccionados nosotros mismos, nuestra vida, nuestra persona, nuestro carácter, no estamos dejando que Dios nos guíe a nosotros, ¿cómo vamos a pretender que Dios nos ayude a guiar a nuestros hijos? O sea, todo es una cadenita. Si tú te dejas, si te sometes a Dios, si tienes paz en tu hogar, todo se va formando, o sea, todo va a ir fluyendo conforme a tú te entres a esa voluntad de Dios y hagas aquí conforme lo que Dios está queriéndonos mostrar. Yo siempre he dicho que es tan importante eso de guiar a nuestros hijos, de sentarnos con ellos, de platicar. O sea, a pesar de que mis hijas son pequeñas, noto cosas, me voy dando cuenta, cómo piensan, cómo van pensando, porque van creciendo. Una niña de 5 años no va a pensar como una niña de 11. Entonces van creciendo y voy
No sé si todos lo hacen, ¿verdad? Pero yo sí me pongo a platicar con ella y la siento y les preguntamos cosas, cómo se sienten, cómo están, con quién jugaron, qué les enseñaron, qué les dicen sus amigos en la escuela. O sea, desde ahí tú ya los estás dirigiendo. ¿Por qué? Porque si tú notas algo que no está correcto, que está mal, tú ahí es el momento para guiarlos. Es el momento para decir, no, mira, mija, esto que te dijeron está mal, porque la Biblia dice esto y esto. Oye, mira, es que a nosotros como cristianos esto es así, así, así. Ahí tú lo estás direccionando, tú lo estás guiando. Pero es que muchas veces no nos tomamos el tiempo de preguntarles nada. Se acaba el día, el niño fue a la escuela, comió y ya, sobrevivió. Ya cumplí. Están en modo sobrevivencia muchas madres, muchos padres de que ya se acabó el día, que Dios los bendiga, fueron y vinieron a la escuela, pero no se trata nada más de eso, porque si tú no los educas, si tú no los instruyes, si tú no los diriges allá afuera, va a haber gente que los quiera educar, que los quiera dirigir y que los quiera formar. Porque así como Dios está haciendo su trabajo en nosotros, el enemigo también quiere hacer el suyo. Y lo hace. Y todos los días está tramando la forma de torcer todo lo que es de Dios. Todo lo que tú estás sembrando en tus hijos allá afuera, el enemigo trata de torcerlo todo el tiempo. Entonces, por eso es importante la comunicación desde pequeños. ¿Qué te puede decir una niña de 5 años? Pues nos ha dicho muchas cosas. Y Le hemos preguntado directamente algunas cosas que piensa ella o cómo nos los puede explicar. Y a su forma nos las explica, pero aún así ella ya tiene entendimiento de lo que le estamos preguntando. No le hacemos preguntas así muy difíciles ni nada, simplemente cómo se siente o cómo nos ve a nosotros, de cómo ve en su hogar el ambiente. Ese tipo de preguntas que son sencillas, pero a nosotros nos da una luz de cómo está viendo ella las cosas, de cómo las está entendiendo, de cómo se está dando cuenta ella que están sucediendo las cosas. Podemos nosotros pensar en nuestra mente de que la estamos haciendo bien todo. Podemos nosotros creer que les estamos enseñando y que ellas van bien. Pero si no les preguntas, no te vas a dar cuenta de en qué punto están, si realmente están entendiendo lo que le estás diciendo. Si tú realmente estás mostrando o modelando lo que estás hablando. ¿Por qué? Porque les podemos decir tantas cosas, pero si no lo están viendo en nosotros, entonces se quedan entre, ok, me dijo esto, pero yo veo que está haciendo esto. Yo siento la necesidad de mostrarle a mi hija quién es Dios, por qué le sirvo a Dios, porque ella nació en cuna cristiana, pero como yo sé que ella se va a enamorar de Dios y no lo va a ver como una religión o no lo va a ver como algo, ay, otra vez la iglesia, porque llegan los hijos y crecen y llegan a una edad donde no quieren saber nada de la iglesia. Y ahí es donde Dios nos muestra a estas generaciones que hay que tener mucha dirección de parte de Dios. ¿Por qué? Porque yo no quiero que todo sea para ellos iglesia, casa, casa. No, o sea, aquí en nuestra casa empezamos con el altar familiar. Leíamos la Biblia, y muchas veces pues ponía a mi hija que nos compartiera un versículo. Si tú notas a tu hija que tu hija tiene dones o talentos, es tu responsabilidad empujarla para que esos talentos y esos dones pues Dios los forme. Que los ponga a la práctica para que sean desarrollados. Yo veo ciertos talentos y ciertos dones en mi hija, aunque yo lo pongo a practicar. Mira, hija, ¿qué te parece si tú nos vas a predicar en el próximo altar familiar? Y ya ella se pone a escribir como tú, o sea, le damos como 3 puntos de lo que ella puede hacer y ella solita ya nos ha predicado, también a la más chiquita, y eso nos ha servido mucho, pero también empecé a implantarlo de que a la hora de la comida también platicáramos sobre algún tema. ¿Por qué? Porque la niña de 5 años me puede captar nada más los primeros 5 minutos lo que yo le quiero decir. De 6 años, porque tiene 6. Y la otra no, o sea, tienen diferente forma de retener la palabra. Entonces yo tengo que ser muy sabia para poderle explicar a la de 11 y a la de 6 tal vez lo mismo. Entonces eso me ha ayudado mucho y trato de que a la hora de la comida hablemos algún tema importante de las cosas de Dios o de alguna duda que ellas tengan, o trato de que nuestra comunicación siempre sea fluida acerca de todo lo que tenga que ver con Dios o de su vida de ellas. Que vean que hicimos contacto visual con ellas y que estuvimos ahí poniendo atención. Entonces para mí eso siento que es muy importante, que ahí yo las estoy dirigiendo.
pero es algo que a mí me ha funcionado. El Señor te va a dar las estrategias a ti para tus hijos. El Señor te va a guiar a ti para cómo guiar a tus hijos, porque ellas están chiquitas, tal vez tus hijos ya son adolescentes. Y Dios te va a dar la dirección de cómo guiarlos, pero si no está Dios en medio del asunto, eso no va a funcionar. Eso se va a derrumbar. Eso se va a secar, porque Dios es el más que debe de estar más involucrado en tus hijos. En el video pasado hablábamos de que la ausencia de los padres, y no refiriéndonos solamente a que no estén, por ejemplo, en la casa. Ausencia en esto que menciona ella, de que no te involucras con ellos, de que no te relacionas con ellos. Esas ausencias crean vacíos. Y esos vacíos, sus hijos de una o de otra forma los van a buscar llenar. Esos vacíos van a estar ahí hasta que ellos crezcan y encuentren algo que lo quieran para llenar esos vacíos. Entonces no es algo solamente de, pues platica con ella. No es nada más platicar, es llenar esos vacíos, es llenar esas dudas, es llenar todos esos huecos que se van formando a través de conforme van creciendo. Tienen más dudas, cumplen más años y miran más cosas, se juntan con más gente, escuchan cosas nuevas. Y tú como padre tienes que hablar y decirle, ok, lo que te enseñó este muchachito, esta muchachita, no está bien porque la palabra de Dios dice esto. Pero en la ausencia de un padre, en la ausencia de una madre, donde ella allá afuera aprendió algo y tú acá adentro no le refutaste con la palabra, quedó con eso. Se están creando solos. Quedó con eso. Entonces esa es la forma en que van a crecer. Muchas de las veces hemos escuchado la frase, la calle me creó o en la calle me crié. ¿Por qué? Porque en su casa nunca vieron la forma de enseñarles nada y todo lo aprendieron allá afuera. La calle los educó. Así es. Si pretendemos construir una casa sin la ayuda y dirección de Dios, fracasaremos. Si Dios no edifica su hogar, usted se va a terminar desgastando. Si Dios no es el cimiento, tarde o temprano se derrumbará. Es que Dios está en el asunto en todo. Usted puede pensar que no, pero mire, a mí me ha servido mucho el que estemos aquí, el que platiquemos, no hacerlo como un culto más, sino como una conversación. Muchas veces no tiene que ser como un culto. Por eso empezamos a hablar en la hora de la comida sobre temas de Dios, o temas de la escuela, o temas, porque al final todo trae una enseñanza que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no quiero que lleguen a ese punto de que hay todo de iglesia, casa, y que traigan eso también acá, sino Dios te da las estrategias de hacerlo de una forma que ellos no lo vean como otra vez lo mismo. Otra vez me vas a hablar de esto. Para que no entre la frase de pura iglesia, pura iglesia y pura iglesia. Entonces Dios nos da las estrategias en ese aspecto. Pero algo que yo les quiero comentar es que la mujer, dice que la mujer sabia edifica su casa. Y ahorita vamos a ir a un punto sobre esto. Pero algo que quiero hablar ahorita es que ores por tus hijos. Ora por tus hijos. Que puedan ver una mamá que sea una mujer de oración, que puedan ver una mamá que se levante las madrugadas a ungirlos. Eso es lo que a mí me ha mostrado el Señor que yo haga por mis hijas. Por mis hijas yo me levanto, yo las unjo, me compré mi aceitito, agarro, las unjo. Me pasó, ahora que mi hija la iban a vacunar, ella estaba pero aterrorizada porque le tiene miedo a las inyecciones, pero su miedo, la estaba dominando. Entonces yo le dije pues de que Dios iba a estar con ella, que yo iba a estar orando por ella desde aquí, que todo iba a estar bien. Entonces, pero en la noche el Espíritu Santo me guió a orar por ella. Entonces yo agarré el aceite y me fui y oré por ella, la bendije y reprendí espíritu de temor en ella. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de temor sobre ella. Y al día siguiente me dijo, ay mami, ¿qué crees? Ni me dolió la inyección. Y al final yo estaba consolando a las niñas porque ellas estaban bien asustadas, dice. Cuando la que estaba atemorizada al principio era ella. Entonces usted puede pensar que en eso no es tan importante, pero ahí tú le estás transmitiendo la fortaleza de Dios, el poder de Dios y pues la gracia de Dios. O sea, yo veo a Dios hasta en esas cosas pequeñas que para mí son importantes. Entonces, y también oro por ellas y reprendo espíritu de rebeldía, reprendo toda influencia sobre ellas en la escuela. Antes de que ellas se vayan a la escuela, me gusta orar antes de que salgan de casa y decir, Señor,
guarda a mis hijas, que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellas y las guarde de todo accidente, de toda influencia, de todo de todo lo que sea contrario a ti, y dale sabiduría, dales gracia, dales entendimiento. O sea, que vayan con una cobertura. eso es bien importante también, que no salgan tus hijos de tu casa sin que ores por ellos. Eso también me ha servido mucho a mí con mis hijas. Y son niñas que tienen muy buenas calificaciones, gracias a Dios. Y cositas así. Ahorita a veces le digo a mi hija, compártele una historia a tu hermanita y tú se la enseñas. Y juegan a la guardería y ya, o sea, Dios te va dando las estrategias para que ellas puedan aprender de una forma que no sea tan pesada o tan rutinaria para ellos. Entonces, tal vez tú tengas hijos grandes, créeme que la oración siempre va a ser algo que vas a ver un resultado. La oración no tiene falla. Tú sigue orando por tus hijos si ya crecieron, si ya sientes que se te salieron del huacal, como dicen, si sientes que tal vez falleces en algunas áreas. Me gustó mucho una vez que una persona me dijo, Señor, yo oro por mis hijos y le digo, Señor, ayúdame a hallar a mis hijos y perdóname y ayúdame a reparar lo que tal vez yo como madre hice mal. Y también el pedir perdón a veces a nuestros hijos, porque a veces como padres también nos podemos equivocar. Y pedirles perdón a nuestros hijos, de decir, hijo, perdóname porque hice esto mal. Tal vez te lastimé, tal vez te ofendí, pero todas estas cosas, tú estás cuidando un corazón. Tú estás cuidando un corazón, tú estás guiando un corazón, una mente, tú estás instruyendo a tu hijo y guiándolo para ser una mujer de Dios, un hombre de Dios, con un corazón sano. Aquí. Así escribiste como 10 hojas. Dice, herencia de Jehová son los hijos. Dios ve como algo hermoso y de gran valor a tus hijos. Estamos viviendo en un mundo de mucha maldad y será un desafío muy grande el criar a nuestros hijos con valores y principios, con cimientos para que no sean devorados allá afuera. Es lo que veníamos hablando. Principalmente la palabra herencia. Me comentaba mi esposa que Dios le dio a entender de una forma este versículo, porque la herencia es algo que tú le dejas a alguien más, es algo que pasa de una mano a otra, le estás heredando algo. Entonces, la herencia de Jehová dice, o sea, Jehová nos dio o nos heredó a nuestros hijos, a los hijos que tenemos hoy. Te fue entregado, que no era tuyo. Por eso es que es de gran valor, por eso es que es algo que Dios mira de gran valor, porque es una herencia, es algo que Él te está dejando a ti en tus manos para que tú hagas buen uso de lo que Él te da. Entonces, llegan tus hijos a tu matrimonio, llegan tus hijos a la familia, a tu hogar. Principalmente debemos de ver que son hijos de Dios, que son algo que Dios nos dio, que Dios nos puso a nosotros. ¿Para qué? Para poder, lo que venimos diciendo, criarlos en valores, criarlos en buenos principios, criarlos en la palabra, criarlos en amor, criarlos en una forma completa para no crear estos vacíos que veníamos hablando. Entonces, esta generación o este tiempo en el que estamos viviendo, como dice la Biblia, la maldad aumentaría. Entonces, en esos tiempos estamos viendo que la maldad no es como cuando yo tenía 5 años, 6 años, no es como cuando ella estaba chica. Yo podía salir a la calle con toda tranquilidad a la hora que fuera, hora que anduviera en la calle. No pasaba nada. Ahorita, noticia tras noticia, se desapareció fulanita, se desapareció aquel. Niños, niñas, muchachas, prácticamente la maldad ha aumentado en todas las áreas. Entonces, ¿de qué forma podemos guardar a nuestros hijos allá afuera? Es que ellos salgan desde aquí adentro de su casa, que ya salgan preparados, que salgan, como dice mi esposa, cuando se van a la escuela, se van cubiertas con esa oración, se van de una forma segura, y nosotros también como padres nos quedamos tranquilos de que oramos, de que las cubrimos, de que ellas se fueron y están allá afuera preparadas para algunas cosas que ya han aprendido, que ya les hemos enseñado, y saben cómo reaccionar. Incluso temas que ya se están hablando ahorita en las escuelas. No sé si se acuerdan que hubo una trifulca por los libros de que empezaron a entregar y todo eso. Entonces yo sí alcé la voz y yo sí le dije
al maestro de que no me parecía que mi hija tuviera que aprender esto cuando apenas iba en tercer año, o sea, y dijo, pues si no está de acuerdo, arranque la hoja, pues arranqué la hoja, y le dije, no, no estoy de acuerdo. Entonces, el que tú los prepares y les hables de estos temas que ya se están hablando allá afuera, es bien importante que no te dé pena, sino pídele mucha dirección a Dios, porque si tú no les hablas de esos temas allá afuera, les van a hablar de esos temas y las van a confundir. Y a su modo. Y las van a confundir. Entonces yo a mi hija la tuve que sentar y le tuve que decir, mira, esto y esto y esto así, no, no está bien, porque esto y esto. Entonces, o no puedo como hablar mucho de eso porque luego se ofenden aquí en las redes, hay gente sensible a esos temas. Pero pues es mi forma de educar a mis hijas, ¿no? De que yo quiero que ella esté pues bien enterada de lo que está pasando a su alrededor, porque ya se los hablan allá afuera. Ya es algo que se va a ver, ya es algo que no se va a esconder, que ya está muy, muy, pues a la luz. Entonces, pues qué mejor que tú seas la que la dirija y la que le enseñe, ¿no? Que le enseñen allá afuera de ciertos temas que ya son importantes, ¿no? A conforme a su edad y a conforme Dios te dé dirección de hablarles. Acá en el versículo 8 decía, bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, hablando de las saetas de los hijos. Dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Yo he escuchado padres, he escuchado personas que se avergüenzan de sus hijos. Se avergüenzan de sus hijos porque han caído en vicios, porque han cometido actos que no ilegales, han cometido tantas cosas que los avergüenzan como padres. Los avergüenzan y muchas de las veces terminan ellos echándole la culpa a los hijos porque ellos actuaron de esa forma, cuando realmente lo principal o realmente lo que debemos analizar es si no fue nuestra culpa como padres que ellos terminaran como terminaron, de la forma en que terminaron. Muchos de los padres se avergüenzan, ¿por qué? Porque es algo, como dice aquí, dice, cuando hablare con tus enemigos en la puerta. Muchas de las personas allá afuera, el vecino, no, pues que mira, su hijo es esto, mira, su hijo es aquello, avergüenzan, buscan la forma de hacerte sentir mal. Pero, como le digo, si no analizas qué fue lo que llevó a que tus hijos terminaran de esa forma, qué fue lo que llevó que el hijo o la hija actuara de esa manera, entonces no podemos decir, pues es que él porque se le ocurrió, él porque esto, él porque el otro. No, es que de una u otra forma alguien allá afuera les habló, alguien allá afuera les dijo, aunque tú creas que lo estás, como dije hace rato, aunque tú creas que lo estás educando bien de una u otra forma, si no tocas todos los puntos y todos los temas, allá afuera alguien lo va a hacer. Allá afuera alguien sí le va a tocar ese tema y se lo va a hacer ver de la forma en que ellos lo miran, y ellos van a decir, no, pues sí, entonces está bien. No, sí, entonces vamos a hacerle de esta forma. Esa es algo que avergüenza a muchos padres. ¿Por qué? Porque dicen, es que yo no lo crié así, es que yo no le enseñé eso. Hace poco salió unas noticias, un muchacho que prácticamente tiró un bebé nacido ya, vivo, no era un feto, no era un aborto, no, era un bebé que tiró en una bolsa. Y miré en las noticias y la mamá decía, no, es que desconozco a mi hijo, es que yo no lo crié así, es que yo no le enseñé eso, es que la señora de alguna forma justificándose, pero algo pasó en su núcleo familiar que el muchacho terminó así. Al muchacho no se le ocurrió de la noche a la mañana el juntarse tal vez con esta persona con la que se juntó. O sea, la vida que fue llevando lo fue orillando, obviamente. Obviamente la mamá no le enseñó a hacer esos actos, pero de una u otra forma lo fue orillando y lo fue empujando hasta llegar al punto donde cometió ese acto. Entonces, el mundo en sí, allá afuera el mundo, no te va a dar algo, o allá afuera no vamos a recibir algo bueno para nuestros hijos. No es como que yo los mando allá afuera y yo sé que allá afuera me lo van a dejar bien criado y me lo van a enseñar bien y todo está bien. En realidad no es así. Los valores, y muchos maestros en las escuelas lo dicen, se aprenden en casa.
Los valores, las bases, los principios se aprenden en casa, no en la escuela, no en la calle, no con los amigos. Entonces, nosotros como padres tenemos una responsabilidad de darle esa dirección a nuestros hijos. Esas flechas, esas saetas que se mencionan en la Biblia, son usadas por nosotros, son direccionadas por nosotros. Nosotros somos los que tenemos posesión en estas manos de esas flechas. La responsabilidad. Nosotros lo tenemos aquí. Mientras estén en nuestro cuidado, en nuestra responsabilidad, mientras ellos sean niños, adolescentes, incluso adultos. Mientras estén bajo tu techo. Es algo que debe de ser siempre. Tú debes dar esa dirección siempre. Sí, y me estoy acordando de algo que me dijo mi concuña en una junta de padres en la secundaria. Literal, o sea, los niños iban mal, no iban aseados, iban con el uniforme, dice que parecían carniceros. A lo que voy es de ¿cómo dice el maestro? ¿Cómo no se dan cuenta cómo van sus hijos a la escuela? Y a veces hasta en eso dices tú, ay, pues es que no les gusta bañarse, no les gusta esto, no les gusta. Es bien difícil, me imagino yo, tener hijos adolescentes, pero dice que el salón olía a axila tropical, ya se imaginarán, dice. Entonces, digo, wow, o sea, qué descuido tan grande y qué falta de interés de los papás de no saber cómo se van sus hijos a la escuela. Si tan solo en eso, imagínense cómo estará lo demás. Nada más pónganse a pensar cómo estarán las demás áreas. Cómo vivirán esos hijos. Estuve platicando con porque me toca la clase con los adolescentes en la iglesia, entonces me quedé sorprendida de que realmente el mundo allá afuera está cada vez más perdido, cada vez más, tanto como de los jóvenes como de los adultos también, porque me estaban diciendo que hay secundarias donde hacen un mini antro en las secundarias y que les cobran 10 pesos la entrada. Y que en una de esas una niña terminó intoxicada. Se supone que revisaban en la entrada y todo. Una niña terminó intoxicada, se armó una trifulca ahí. Y digo, qué tremendo, qué tiempos estamos viviendo que permiten que haga esto en las escuelas y nadie le esté diciendo nada. Y que una niña también llevaba un vape de cigarro electrónico y la niña se grabó en la secundaria fumando ese cigarro y todo. La niña se la llevó el DIF, porque pues los maestros supieron. En esa ocasión pues sí actuaron, ¿no? Pero digo, o sea, ¿cómo que un antro en la secundaria a la hora del recreo? Así, y le dije, yo lo tengo que decir en mi live que vaya a hacer, porque sí, o sea, a mí me dejó muy sorprendida que esto esté pasando. Y cómo es posible que esto esté a ese nivel y nosotros como padres dormidos o desinteresados o ni siquiera, o sea, qué tan importante es orar, ungirlos, bendecirlos, hablarles, porque allá afuera se los van a devorar. Allá afuera está la corriente muy fuerte, allá afuera el enemigo busca matar, hurtar y destruir, busca torcer el propósito de tu hijo, busca destruir a tu hijo, busca confundir a tu hijo, y es tan importante tú como padre ser ese escudo para ellos a través de la protección que le das en el vínculo familiar, en la oración, el que te ven que seas constante, el que te ven que te llevas bien con tu esposo, o sea, todo yo le digo a mi esposo, todo al final se basa en cómo es tu relación como padres, como esposos, o sea, no, más bien cómo es tu relación como pareja, porque al final todo el resultado de cómo estás guiando tu casa, tu matrimonio, el resultado se va a ver en tus hijos, ¿no? Y al final se va a ver como reflejado en tus hijos. Entonces, también, o sea, qué importante es ser esa mujer sabia. Dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. ¿Y cómo podemos ver la necedad muchas veces en una mujer? Pues que es irreverente, que es desobediente. Aquí dice, una mujer necia es gritona, una mujer necia es insoportable, una mujer necia es mandona, una mujer necia es perezosa, una mujer necia es orgullosa, una mujer necia es controladora, una mujer necia es manipuladora.
Una mujer necia destruye a su esposo, su liderazgo, su masculinidad. Una mujer necia nunca se somete a las decisiones sin consultar. y toma decisiones sin consultar a su esposo. Sin consultar a su esposo. Sobrepasa continuamente el liderazgo de su esposo. Aquí mi hermana Karen me gustaría leer lo que puso. Dice, lo permiten en la escuela y tristemente los padres permitan que asistan y prefieren dejarlos ir y perder la clase porque lo hacen en horas de clase. Sí, eso lo hacen en horas de clase. Y apenas me enteré hace como 2 semanas de esto, de los antros que ponen en los salones. O sea, está tremendo. Pero volviendo aquí a la mujer necia. Una mujer necia no enseña piedad a sus hijos, no cuida de ellos, no los disciplina, no los ama. ¿Por qué digo que no los ama? Porque dice que el que ama a sus hijos los corrige. El que ama a sus hijos les pone límites. El que ama a sus hijos está pendiente. ¿Qué está pasando con ellos? El que ama a sus hijos no deja que sus hijos estén todo el día intoxicándose de puro teléfono y puro teléfono y puro teléfono. Muchas veces el teléfono trae rebeldía. Y yo lo he visto, o el teléfono o la televisión. Mis hijas no tienen teléfonos. Tienen unas tablets que les regaló su tía porque yo no les compré tablet porque se me hacen muy chiquitas. Y esa tablet se descarga como a la media hora. Entonces, por esa parte está bien, las usamos de vez en cuando. Se las presto de vez en cuando, pero muchas veces el estar enfrente de un televisor a los niños les trae rebeldía. Se los digo porque el Señor me lo mostró a mí y porque yo lo vi en mis hijas. De repente andaban muy desobedientes, muy desobedientes. Le dije, ¿sabe qué? Empezó el detox, nada de pantallas de televisión, ni de películas, ni nada. Y las dejamos sin televisión, sin nada, porque ahorita pues es lo que ellas miran, las películas y todo eso. Entonces también cuido que miran, qué películas miran. Todo tengo que estar al pendiente de ellas, porque todo es una influencia para ellas. Llámeme exagerada, pero yo lo viví así. Sí pasa que sí les trae rebeldía, sí les trae que se desenfrenan, porque en esa semana de detox, miren, le bajaron, empezaron a hacer sus cosas, sus responsabilidades. ¿Qué responsabilidades les doy a mis hijas? Que levanten sus zapatos, que levanten sus juguetes, que tiendan su cama, cosas de acuerdo a su edad, ¿verdad? Pero muchas veces en esas áreas hay que estar alertas, hay que estar pendientes, pero eso te lo da el Espíritu Santo. El discernimiento, el que te muestre las cosas ocultas, el que te muestre cómo guiar a tus hijos, te lo da el Espíritu Santo y una comunión cercana con Dios. Porque el enemigo todo lo que está oculto lo va a sacar a la luz. Entonces es muy importante que tu relación con Dios esté fuerte y que tu relación con tu esposo esté fuerte también, que respetes cómo Dios te pide que respetes tu casa, ¿no? Y estamos hablando aquí de la mujer necia. Una mujer necia puede llegar a ser muy egoísta, y es una mujer que termina destruyendo su hogar. Pero la sabia dice que edifica su hogar. ¿Cómo lo edificamos? Pues haciendo eso, como les digo, poniéndose de acuerdo entre los dos, consultándose las cosas. Mira, este día la niña estuvo así, ¿cómo le podemos hacer? Hay que hacer esto o aquello. O sea, son un equipo, tú y tu esposo, para poder llevar la educación de tus hijos. No pueden nada más ser una parte y la otra no. O sea, las dos partes tienen que estar involucrados. Las dos partes tienen que estar involucradas en la crianza de los hijos. No nada más la carga se la dejes a tu esposa. Porque es importante que los hijos vean esa autoridad que es el padre. A veces yo le digo, ¿sabes qué? Ya les toca una nalgadita de repente porque se pasan a veces de que no nos gusta pegarle a nuestras hijas, la verdad. No somos de esos papás que les gusta pegarle a las niñas, pero hay veces que dice la Biblia que hay que corregirlos en el momento. Hay puntos donde ya las palabras no las agarran, por más de que les decimos, simplemente las palabras no. Entonces, una nalgada, un cintarazo no les va a quitar nada, no los va a dañar. Obviamente con cuidado, no llegar y darles donde caiga, no, buscar la forma y darles una y decirles por qué lo estás haciendo. Y explicarle, mira, te advertí que si hacías y esto y lo otro, te iba a dar. Ok, te voy a dar porque no me hiciste caso. Entonces, ¿entienden por qué le estás pegando? Hace un ratito les pregunté a las dos y a la más chiquita le pregunté,
que si nos miraba como buenos padres y nos dijo, sí, porque me quieren y dicen, y le pregunté a tu papá y dijo, es que es muy chistoso. Y le pregunto, ¿y también cuando te pego me quieres? Y dice, sí, porque es cuando me porto mal. O sea, O sea, a su ella edad. identifica que solamente se le pega Así cuando es. se le corrige, cuando realmente se le tiene que corregir, y eso es algo bueno. Entonces yo dije, bueno, estamos haciendo un buen trabajo, se puede decir, porque ellas identifican que las veces que se les ha pegado Es ha porque sido se ha portado mal. para corregirlas. Y pero es importante que la crianza vaya con los dos. O sea, el papá también tiene que estar involucrado en el hogar. Definitivamente no podría yo sola, la verdad, hacerlo yo sola, y siento pesar por aquellas que llevan la batuta en la casa, que el marido de plano no pues no se involucra. Que Es el marido es triste. como el que mencionamos, muchas mujeres hermanas de la iglesia, de las iglesias, hermanas que están en el evangelio, tienen ese esposo que mencionamos hace rato, que solamente es trabajar y ya, es todo. No hay más, no sale más de ellos, es trabajar y la hermana se tiene que encargar de la crianza, se tiene que encargar de ver la forma de que ellos estén bien. Prácticamente el resto del trabajo es para la hermana. O sea, obviamente como mamá sí nos toca cierta parte de las cosas porque estamos en el hogar, ¿no? Pero los papás se deben de involucrar también, no nada más la mamá. El rol del padre de familia debe ser de un líder, debe ser de un siervo también, debe ser de un maestro, protector y proveedor, reflejando el carácter de Dios, equilibrando todo con sabiduría y con firmeza. Todo eso debe de encerrar en el padre de familia principalmente. ¿Por qué? Porque bíblicamente el padre es la figura de autoridad, es la cabeza de su hogar, de su casa. Entonces, debe de haber un liderazgo no en el sentido de que yo mando a todos, no en el sentido de que yo digo qué van a hacer todos porque yo lo digo y nada más. No, sino un liderazgo en que vamos a tratar de hacer las cosas e ir dirigiendo de cierta forma las cosas que se presentan cada vez. Y también como siervo de que yo, por ejemplo, le puedo ayudar a mi esposa con las actividades de la casa. Yo le puedo ayudar a mis hijas con actividades que ellas tienen. Estoy sirviéndoles también a ellas. No es como yo como autoridad de que, yo llego y si mi hija está haciendo tarea, yo llego y quítame los zapatos y rápido. O sea, no llego en esa actitud y no es bueno llegar en esa actitud. ¿Por qué? Porque realmente también tenemos que ser nosotros mismos siervos en nuestra familia, apoyar en todo, ayudar en lo que podamos. Entonces, debemos de buscar la forma siempre de ayudar en algo. Maestros, pues principalmente en la palabra. Maestros en la palabra, en enseñar correctamente lo que Dios nos quiere dar a través de la Biblia, lo que Dios nos quiere enseñar. Y no nada más a mis hijas, sino también con mi esposa. A veces ella me hace preguntas que a lo mejor yo ya entendí de una forma o viceversa. Yo le puedo preguntar algo que yo a lo mejor no entendí de cierta forma y estoy siendo o estoy actuando como un Muchas maestro. veces me ha dado una palabra que ha sido medicina para mí en momentos que yo he necesitado. Muchas veces Dios lo ha usado para apaciguar cosas en mi vida, en mi alma, en mi mente, a través de una palabra que Él me ha dado. Y no lo digo por presumir, pero sí, así ha sido. No presumes. Dice también pues protector, principalmente yo lo veo así de esa forma, principalmente protegerlas del mundo, a mi esposa y a mis hijas. Protegerlas del mundo, porque como lo dije hace rato, en el mundo no van a encontrar nada bueno. En el mundo no, nadie va a apapachar a su familia, nadie les va a dar esa protección, esa seguridad, nadie se las va a dar. Entonces, el trabajo de un padre de familia, de un varón en su hogar, es protegerlas de todo el mal, de todo lo que venga allá afuera, ahora sí de que toda forma de ataque que venga del mundo y de Satanás. Ser protectores, obviamente con la ayuda de Dios principalmente. Y proveedor, pues como ya hablamos hace rato también, proveer para la casa, proveer las necesidades de la casa, proveer las necesidades de la familia
en todos los aspectos. Repito, no es proveer solamente trabajo y dinero, trabajo y dinero. Proveer ese amor para mi familia, proveer ese tiempo de familia, proveer ¿cómo se dice? Lo emocional. Como los sentimientos, como lo que ellas sienten también. Proveer lo que ellas sienten, esas necesidades que A ellas veces tienen. le digo, llévatela a Sofía, porque Sofía está entrando como en esa etapa de adolescente, ya va a cumplir 11, y vemos ciertos cambios en ella, entonces le digo, ay, llévatela ahí por un elote y que pues ella te vaya platicando algo, o no sé. A veces en lo más sencillo, pienso yo como que pues también está creando como un recuerdo con su papá, o no sé, Hacer un buen vínculo. es crear ese vínculo. Entonces, y dice que debemos reflejar el carácter de Dios. Y pues en el carácter de Dios se incluye prácticamente o principalmente el amor, y de ahí se deriva todo, el amor, la paciencia, el traer la paz, el traer todo eso al hogar. Eso es reflejar, yo de mi parte como esposo, como cabeza, reflejarlo hacia mi familia. Es como decía mi esposa. Entonces, si mis hijas ven esas actitudes en mí, y aparte yo se las enseño con la palabra, estoy llenando todos los espacios, estoy llenando todo, no estoy dejando al aire de que nada más me dijeron pero no lo vi en él. Entonces, el reflejar el carácter de Dios en cuanto a la familia va a traer esa paz, esa armonía, ese lugar como un hogar. ¿Por qué? Porque a veces, como dijo ella, no se sienten, hay varones que no quieren llegar a su casa. ¿Por qué? Porque no es un hogar. No es un oasis, no es un área No es un de descanso para así ellos. es. Entonces Y es un eso trabajo que se debe de hacer para Sí. llegar a ese lugar Yo, por ejemplo, yo que cuando trabajo y trabajo mucho, llego a mi casa y a veces mi esposa, ay, vamos para acá, vamos para allá. Y yo, ay, no, yo solo quiero estar en la casa. O sea, yo me siento bien a gusto en mi casa, yo me siento en paz cuando estoy en mi casa, descanso bien a gusto cuando estoy con ellas aquí en mi casa. Y no es algo que yo esté como todo el tiempo pensando, solamente me la voy a pasar en la casa por esto y por lo otro. No, se equilibra y hay balance en que sí, vamos a salir para acá y vamos para allá. Pero yo me refiero a que yo encuentro paz y descanso cuando llego a mi casa. Después de estar todo el día ya haciendo lo que esté haciendo en el trabajo, llego a mi casa y me siento en paz, me siento a gusto. Entonces, qué bonito que tu esposo llegue de un día muy difícil y muy cansado y puede llegar a su hogar y decir que es su oasis, que es un lugar de paz y de descanso, ¿no? Que sea un refugio y algo hermoso, y no un campo de batalla o un lugar donde no tiene paz. el equilibrio se debe de poner, el equilibrio como varón se debe de poner en lo espiritual, como punto principal, en lo espiritual. Se debe equilibrar también con lo emocional, más yo que tengo puras mujeres en mi casa. Lo debo equilibrar con lo emocional, con ellas. Lo debo equilibrar en lo moral, en lo que yo les enseño, en lo que yo les demuestro. Yo no voy a andar allá afuera robando y trayéndome cosas a lo mejor de mi trabajo y decirle a mis hijas, no, es que es malo robar, no roben. Yo lo hago, pero ustedes no. Eso no concuerda. Entonces debo equilibrar lo moral y también debo equilibrar lo práctico. Vuelvo a lo mismo. Yo estoy modelando lo que estoy hablando. Ella está modelando lo que ella está hablando. No somos perfectos ni nos paramos el cuello de que todo lo que les estamos enseñando, lo que les estamos diciendo, ya lo manejamos a la perfección, porque no es así. Tenemos nuestras fallas, tenemos nuestros errores en los cuales seguimos trabajando, en los cuales tratamos de llegar al mejor punto, al mejor estado. Entonces, no es como que, yo porque te estoy enseñando, te estoy diciendo de esta forma, yo ya soy el padre perfecto, ella es la esposa perfecta. No es así. Estamos y seguimos trabajando y seguimos luchando con muchas cosas, pero lo que nosotros hablamos, como yo lo he mencionado en otros videos, es la base bíblica. Lo que nosotros enseñamos aquí no es mi idea ni es su idea, es la base bíblica, y de ahí sacamos y de ahí vemos que es realmente lo que funciona. Realmente esto es lo que funciona. Esta es una base que sí funciona, una base que no deja huecos, que no deja nada a desear. Entonces, nosotros no venimos y nos presentamos aquí delante de ustedes como la pareja perfecta, ni como el matrimonio perfecto, ni que mis hijas son las mejores niñas del mundo.
Entonces, todo lo que se está equilibrando aquí, lo espiritual, lo emocional, lo moral y lo práctico, lo seguimos trabajando y seguimos trabajando y así va a ser. Tenemos situaciones reales como cualquier otro matrimonio, estas situaciones con las niñas que les digo que las tuve que desintoxicar una semana de la televisión. El otro día también mi hija andaba como bien, como de malas y contestando mal. Le dije, mira, Renegando por todo. ¿sabes qué? Le dije, te estás comportando mal, no tienes por qué hablar así, porque no vas, subes horas un ratito y ya te bajas diferente, vas a ver que te vas a bajar diferente. Y ella solita se fue y se puso a orar. Y ya me dijo, mami, ya le pedí a Dios que me ayudara en esto y en esto y en esto. Y miren, cambió así su actitud. Se relajó. Se le bajaron esas 2 rayitas. Pero qué importante es direccionarla. Si en ese momento yo empiezo, ay, que tú, que ya empezaste, que esto y que el otro. O sea, muchas veces sí me ha pasado, pero en ese momento el Señor me dijo, pues me hizo sentir eso, de que se fuera a orar, porque andaba muy de malas, como que se le había levantado muy de malas. Y eso es algo que a mí me funciona, de que yo creo que yo hice la oración parte de mi vida, porque si yo no oro, yo no me siento completa. Para mí la oración es mi gasolina, es mi agua viva, es mi fortaleza, es mi fuente, es todo para mí la oración. Funciono como esposa, como madre, como hija, por medio de Dios, de lo que Dios me da a mí. Porque si yo ya ando muy así, muy acá, hasta en los días difíciles de las mujeres, que muchas me van a entender, yo se lo entrego a Dios. Porque a veces ni yo me soporto, ni yo me aguanto. Digo, ay, Señor, ayúdame. Concuerdo con eso. Yo voy a empezar la semana difícil. Pues en esas cosas también le digo a Dios que me ayude, porque es difícil. O soy la única que se pone medio intensa. Entonces, Yo mejor ya no hablo, hermanos, cuando llega ese día. Entonces, eso es importante, el hablarle a Dios todas las áreas de tu vida, el exponérselo a Dios. Dios te ayuda, Dios para mí ha sido mi ancla, mi refugio, mi maestro, mi todo. Entonces, ¿cómo quieres ver resultados si tú mismo muchas veces no te sabes dominar, no te controlas o no te da por abrir la Biblia y que también se te llene tu mente, tu corazón? O sea, ¿cómo quieres ver resultados Si Dios diferentes? no es la cabeza de tu familia, si Cristo no es la cabeza de tu familia, por más de que tú te desgastes y hagas y deshagas, no funciona. Por más de que uno busque métodos, y hay muchas personas inconversas que vamos al psicólogo, vamos para acá, y que le recetan hasta medicamentos a los hijos. Hay tantas cosas que ahorita están saliendo, pero realmente son cosas Sí. que se pueden tratar, que se pueden ver de otra forma, desde otro punto de vista, y dejar que Dios haga algo. No hacerlo tú, no luchar, no luchar ni entre nosotros, ni nosotros contra nuestros hijos, sino todos estar de acuerdo en que Dios es el que nos está llevando y nos está sosteniendo. Él es el líder de esta familia. Amén. Así. Él nos está sosteniendo hasta hoy, hasta el día de hoy nos está sosteniendo. Entonces, mis hijas lo han visto, mi esposa lo ha visto, yo lo he visto, que de una de otra forma, estemos en la situación que estemos, nos está sustentando, nos está llevando, prácticamente nos trae así con su mano sosteniendo y nos ayuda a avanzar. Entonces, el punto principal de toda esta enseñanza, la base principal, es que Cristo debe ser la cabeza de tu familia, debe ser ese cimiento, porque dicen vano edifica el edificador. Entonces, yo como padre de familia, ella como madre de familia, estamos edificando una casa, estamos edificando un hogar. Pero Cristo es esa base, es esa base que mantiene esa pared, ese lugar. Yo no sé de qué se agarra la gente que no conoce a Dios. O sea, puede ser muy positiva y levantarte con la mejor actitud y todo, pero se te van a acabar esas fuerzas, tu energía, o sea, todo. ¿Por qué? Porque yo pienso que todo lo que... ¿Cómo puedo explicar esto? Nosotros como seres humanos estamos limitados
y por más buena onda que tú quieras ser, por más positiva, va a llegar ese límite. Y es donde ahí entra Dios. Es donde ahí entra Dios, es su poder, es su soberanía, es que Dios entra hasta lo más oculto, hasta lo más secreto, hasta lo más profundo. Es que Dios le da dirección a tu vida. Dice que no hay torcido que no se pueda enderezar en su camino. No hay un camino torcido que no se enderece en él. Entonces, no hay pierde, por decirlo así, en sus caminos. Lo he visto en mi matrimonio y yo lo sigo diciendo y lo sostengo, que el éxito de mi familia, de mi matrimonio, ha sido Dios. Ha sido Dios, ha sido porque lo he involucrado en la crianza de mis hijas, en mi matrimonio, en mis decisiones, y trato de ponerlo por obra. No somos perfectos, fallamos, muchas veces nos hemos equivocado, pero Dios es el que nos ha dado gracia y nos ha dado ese respaldo en las cosas difíciles de la vida, porque créame que educar a los hijos y el sostener un hogar, el cuidar tu matrimonio y aparte la vida espiritual, o sea, son desafíos tremendos, pero todo de la mano de Dios se puede. Así es. No hay nada que no se pueda resolver, y yo creo que sí, nos fuimos muy de largo en este tema, pero es bien importante y hay muchos puntos importantes sobre la familia, sobre el hogar, sobre el matrimonio, que nos gustaría seguir comentando con ustedes y platicando, pero pues hasta aquí llegó ahora sí que este live, y quisiera orar por esas personas que están ahí mirándonos o que van a mirar este video. Si tú sientes que hay situaciones que se salieron de control en tu casa, en tu familia, con tus hijos, que tú ves a tu hijo muy rebelde, que tú ves que tu matrimonio se están alejando el uno del otro, si tú estás viendo que ya ahí no reina la paz, sino el pleito, la división, la contienda, quiero hacer esta oración por ti y por tus hijos y por tus generaciones. Sí, porque eso es lo que tú le vas a heredar a tus hijos. Cómo estás, el ejemplo que tú les des es lo que les vas a heredar a tus hijos, lo que tú les transmitas a ellos, lo que tú les enseñes, de la forma que te vieron luchar, de la forma que te vieron romper con esas maldiciones, con esas ataduras. Eso es lo mejor que les vas a dejar, el que conozcan a Dios a través de tu vida. Sé ese ejemplo para ellos y no te rindas y pídele dirección a Dios. A veces es cansado, veo como padres de adolescentes a veces dicen ya no puedo con ellos, pero es Dios el que interviene, el que moldea sus corazones y el que los vuelve otra vez al camino. Entonces pues vamos a orar y yo quiero hacer esta oración. Señor Jesús, te pido por cada una de las padres y madres de familia que están viendo este video, Señor. Yo te pido que seas tú, bendito Dios, guiándolos, Señor Jesús, a través de tu palabra, Señor, a través de tu conocimiento, Padre eterno, a través de ti, Espíritu Santo, que seas direccionándolos, Señor, en esa educación para sus hijos, Señor, por esos hijos que están renuentes, que están rebeldes, Señor, que muchas veces siente esa mamá que ya se le fue de las manos, Señor. Sé tú ahí, Padre eterno, obrando en ese hijo o en esa hija, Padre eterno. Sé tú guiando ese padre, esa madre, Señor, para darle esa palabra que necesita, Señor, para volver, Señor, a encaminar ese hijo, Padre eterno. Te pido, Señor Jesús, por esos hijos, Señor, que se están volviendo ingobernables en los hogares, Señor, desobedientes, Padre, con esas rebeldías que muchas veces se vuelven en faltas de respeto, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que seas tú el centro de sus hogares, Padre eterno, y que tu Espíritu Santo abunde, Señor, en los hogares, Padre todopoderoso. Te pido por esos matrimonios, Señor, donde hay pleito, donde hay contienda, donde hay división, Señor Jesús, donde, Señor, esa casa se divide, Padre eterno. Te pido que tú seas, Señor, el que una ese hogar, Padre todopoderoso, y des dirección a esa mujer, des las estrategias, Señor Jesús, a esa mujer para guiar su matrimonio a través de tu palabra, para ser sabia y edificar su hogar, Padre. Te pido por ese hombre también, Señor Jesús, que ponga, Señor, en él, Padre, esa autoridad, Señor, ese liderazgo, Señor Jesús, eso que necesita el hombre, levantarse en su hogar y darle esa protección a su familia, Señor. Te pido, Señor, seas tú dando sabiduría, Señor,
dando gracias, Señor Transforma, Jesús. Te Señor, pido por todo estos, por corazón nuestros duro, hijos, Padre, Señor, todo por corazón nuestras alejado de ti, generaciones, Señor. Padre eterno, para que seas tú, Señor Jesús, hablando, Señor, a Sí, nuestro amén, linaje, Señor, en Padre el nombre de eterno, Cristo y siendo Jesús. un linaje lleno de Bendito avivamiento, eres, lleno de poderoso Rey. conocimiento, lleno de gracia, de poder de Dios, Señor, que de nosotros, Señor, salgan esas generaciones valientes, Padre eterno, que hablen de ti, Señor, que se levante una generación diferente, Sí, una amén, generación Señor. que no se doblegue ante ningún Santo Baal, Señor, eres, una Señor. generación que pueda ver tu Santo poder, que eres, podamos Señor, ver en tu el nombre gloria, de Señor, en Cristo este Jesús. tiempo, Padre eterno, y sean Santo, guardados santo. nuestros hijos de toda influencia del Sí, enemigo amén, allá Señor, en afuera, el Padre nombre de eterno, sean Cristo. guardados nuestros hijos de todo devorador allá afuera, Padre eterno, en el Amén, nombre de Señor, Jesús en de el nombre Nazaret, de Padre, Cristo cubre a Jesús. nuestros hijos, Señor. Amén, Amén y Padre. amén. Sí, amén, Que el Señor Señor. los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros un video más. Que el Señor les bendiga, les ayude y les dé dirección en sus hogares, con sus familias. La familia es lo más importante, lo más hermoso, lo más precioso que Dios nos dio en nuestros hijos. Y pues a tu esposo, con el que yo pienso que muchas pensamos envejecer con ellos, estar con ellos, cuídalo porque es lo más lindo que Dios nos ha dado. Así es, y ahorita me recordaba que incluso allá afuera la gente dice y la gente comenta que la base de la sociedad es la familia y el matrimonio. Entonces, para que todo fluya y todo funcione, debe de haber matrimonios, hogares, casas con hijos con buenos valores. Entonces, todo esto esperemos que haya sido de bendición para cada uno, que haya todo aquel que considere que hay alguien o conoce a alguien que necesite escuchar esta palabra, compártala, comparte este video, mándeselo para que este video también pueda ser visto por personas que no conocen de Dios, que no encuentran una salida, que dicen esa frase de ya no aguanto, ya no sé qué hacer, ya no hay yo qué hacer con mi hijo, ya no hay yo qué hacer con mi hija. La base es Dios, entonces... Si ha probado de todo y no le ha funcionado, yo le invito a que conozca las es. estrategias de Dios para su hogar, para sus hijos, para su Busque matrimonio. cómo Dios lo va a ayudar, porque Él tiene para prácticamente todos los casos. Entonces, compartan este video, sigan apoyando este canal, gracias por los que no fallan, cada video están con nosotros. También está el canal de YouTube para que nos apoyen. Cada video, como en Facebook, se borra cada 30 días estos videos. Si lo quieren volver a ver más adelante o seguir compartiendo, lo pueden ir a buscar a YouTube. También para comentarles que tiene poquito que nos acaban de activar lo de las estrellas. Lo de las estrellas es un apoyo que ustedes pueden dar, no es algo ni obligatorio, ni es algo que nosotros le digamos manden tantas, no. Simplemente es un apoyo que se nos acaba de activar. Con su apoyo buscamos nosotros hacer crecer esto. Con su apoyo buscamos hacer crecer tanto el canal y pues obviamente con tanto los aparatos y todo para que sea algo mejor, algo mucho más profesional y que podamos dar lo mejor en cuanto a todo lo que estamos haciendo. No solamente hacerlo y decir, ya cumplí, ya lo hice y así salió y ni modo. No, sino que buscamos ir mejorando. Gracias a Dios que ahorita hemos empezado con lo que tenemos y Dios nos ha respaldado y Dios de una u otra forma nos ha hecho ver que pues estamos avanzando, poco a poco estamos avanzando. Entonces el apoyo ustedes lo pueden hacer principalmente dando su like, dando su comentario, compartiendo, eso es un apoyo ya grande. Entonces envía un mensaje de sanidad, de restauración, envía un mensaje de luz para otros, envía un mensaje de que hay más todavía que Dios quiere hacer en tu vida. No es el final. Si sientes que ya estás al borde del colapso, estuvimos hablando aquí temas de salud mental, temas de la familia, de sanidad del alma, testimonios. Todo esto es medicina para la gente. A través de tu testimonio estás abriendo la ventana a otros para que puedan ver y conocer a Jesús. Entonces todo esto es un mensaje de restauración para las vidas. Que el Señor les bendiga. Les bendiga, nos vemos el próximo